¿Tienes la sensación de que tu mente es un campo de batalla? ¿Ya te diste cuenta de que, por más que pienses intensamente, muchas veces no logras tomar las riendas de tu propia vida? ¿Por qué será que tanta gente inteligente, sensible y reflexiva, aún así, sigue saboteándose? ¿Por qué seguimos posponiendo decisiones, sometiéndonos al miedo, a la pereza o a la culpa, como si no tuviéramos ningún poder sobre nosotros mismos? Nietzsche creía que el mayor desafío del ser humano no era entender el mundo, sino aprender a gobernarse a sí mismo. Pensar es solo el comienzo. El verdadero poder está en quien transforma el pensamiento en acción y la acción en destino. En este video, vas a descubrir cómo la filosofía de Nietzsche puede ser la clave para salir del caos interno y convertirte en el comandante de tu propia existencia. Pero antes, necesitamos sumergirnos en el problema real. Vivimos en una sociedad donde pensar demasiado se volvió una adicción. Nos perdemos en análisis, suposiciones, interpretaciones, y aún así, seguimos paralizados. Es como si el exceso de pensamiento se hubiera convertido en un anestésico de la acción. Nietzsche diría que estamos sufriendo de la enfermedad del espíritu resentido. Ese que desea, pero no se atreve a realizar. Ese que sueña, pero teme responsabilizarse por el precio de su propia libertad. ¿Alguna vez te sentiste agotado al final del día sin haber hecho nada que realmente importe? Eso ocurre porque el pensamiento sin dirección consume energía vital. Pasamos horas en debates internos, simulaciones mentales, reviviendo conversaciones, imaginando escenarios. Y, al final, ninguna decisión real se toma. Esa inercia no es pereza. Es falta de comando. Falta de gobierno sobre uno mismo. Nietzsche creía que ese tipo de vida es un síntoma de decadencia espiritual. El ser humano fue hecho para crear, para afirmar su existencia con fuerza, no para esconderse detrás de justificaciones intelectuales. Lo que vemos, sin embargo, es una multitud de mentes brillantes atrapadas en rutinas mediocres, demasiado ocupadas para vivir con verdad. Pensar, en ese caso, no es libertad, es cárcel disfrazada. ¿Cuántas veces has escuchado a tu intuición gritar "cambia", y aún así te quedaste donde estabas? Sea en un empleo, en una relación, en un hábito destructivo. Hay un punto en el que la mente se vuelve cómplice del miedo, creando argumentos lógicos para proteger lo que es cómodo, aunque doloroso. Y lo más cruel, empezamos a creer que esa versión contenida de nosotros mismos es nuestra única verdad. El problema es que el tiempo pasa, y junto con él, la sensación de que estamos quedando atrás. Esa percepción silenciosa de que podríamos ser más, hacer más, vivir con más intensidad genera un vacío corrosivo. Un malestar existencial que ni la terapia, ni el entretenimiento, ni la espiritualidad de autoayuda logran resolver. Porque en el fondo, el alma sabe, tú no estás al mando. Nietzsche identificó esto como la falla de la voluntad. No de la voluntad como deseo, sino de la voluntad como fuerza de dirección. Él veía al ser humano como una chispa de potencia creadora, pero esa chispa solo se enciende cuando hay un centro interno firme, una estructura que sustente decisiones difíciles, elecciones impopulares, rupturas con la norma. Sin eso, nos volvemos marionetas de las circunstancias. Un ejemplo claro es el ciclo de la postergación. No se trata solo de aplazar tareas. Es una forma de autoabandono. Cada vez que posponemos algo que sabemos que es importante, enviamos un mensaje a nuestro inconsciente: no confío en mí mismo. Eso mina la autoestima y refuerza el sentimiento de impotencia. Poco a poco, la persona deja de intentar, porque ya espera su propio fracaso. Y lo más impactante es que ese patrón se esconde detrás de justificaciones nobles. Aún no es el momento adecuado. Necesito estar más preparado. Cuando tenga más tiempo o dinero, lo haré. Todo eso es la mente saboteando al espíritu. Y Nietzsche nos diría: o dominas tus pensamientos, o serás dominado por ellos disfrazados de prudencia. En las relaciones, el problema se repite. ¿Cuántas veces toleraste lo que no debías? ¿Cuántas veces te callaste para evitar conflictos? ¿Cuántas veces te diste por miedo a parecer egoísta? Eso no es bondad, es ausencia de comando interno. Gobernarse también es saber dónde empieza y termina tu territorio. Es tener el coraje de poner límites, aunque eso desagrade. Sin eso, vivimos en constante tensión emocional. El drama es que ese desgobierno se normaliza. Las personas a nuestro alrededor viven igual. Nadie más exige grandeza, profundidad, verdad. Y así, seguimos como un colectivo de conciencias fragmentadas, anestesiadas, sobreviviendo en lugar de vivir. Nietzsche veía a esto como el triunfo de la moral de los débiles, aquella que prefiere la obediencia a la libertad, la seguridad a la potencia creativa.
Pero hay algo en ti que no acepta eso. Una inquietud, una incomodidad, unas ganas de romper el guión de la normalidad y escribir tu propia historia. ¿Es eso lo que te trajo hasta aquí? ¿Es eso lo que Nietzsche quería despertar? El espíritu rebelde, el creador de sí mismo, el pensador que no teme al abismo porque aprendió a volar. Y si sientes que estás al borde de esa transformación, quédate conmigo. Porque la clave para ese nuevo comienzo está en comprender lo que Nietzsche llamaba voluntad de potencia. Y si te dijera que el verdadero poder no está en lo que piensas, sino en lo que afirmas con el cuerpo, con los actos, con el coraje de crear tu propio ser, ahora vamos a sumergirnos en el concepto central de Nietzsche que puede cambiar tu vida. Nietzsche fue uno de los pocos pensadores que no quería simplemente explicar el mundo. Quería crear un nuevo tipo de ser humano. Alguien que no se conforma con sobrevivir, sino que tiene sed de convertirse en lo que verdaderamente es. Y el centro de esa transformación es el concepto que tal vez resuma toda su obra: la voluntad de potencia. La voluntad de potencia es la fuerza primitiva, creadora, que existe dentro de todo ser humano, pero que, en la mayoría de las personas, está dormida o aprisionada. No es solo un impulso de conquista, como algunos interpretan. Es, por encima de todo, la energía que nos impulsa a superarnos, a romper patrones, a expandir nuestros propios límites. Nietzsche creía que vivir sin expresar esa potencia es vivir como una sombra de sí mismo. ¿Pero por qué tanta gente sofoca a esa fuerza interna? Porque desde temprano somos entrenados para encajar. El niño nace espontáneo, caótico, curioso, lleno de potencia. Pero pronto se le enseña a seguir reglas, a sentarse derecho, a callarse, a hacer todo de la manera correcta. El sistema va podando, hasta que, en la adultez, queda alguien que hasta piensa mucho, pero no se atreve a sentir o actuar con profundidad. Un alma domesticada. Nietzsche veía en esto una forma sutil de esclavitud moderna. No la esclavitud de las cadenas, sino la esclavitud de la obediencia inconsciente. El camello que carga los fardos que otros imponen. Trabajar en algo que detesta, repetir ideas en las que no cree, amar de forma automática, consumir para anestesiarse. Todo eso es contrario a la voluntad de potencia. Es una vida que parece viva, pero no late. El problema es que la potencia no desaparece, se transforma. Cuando no se usa para crear, se vuelve contra ti. Se convierte en ansiedad, aburrimiento crónico, irritación sin motivo, autosabotajes silenciosos. Es como una represa. Si el agua no encuentra una salida natural, en algún momento explota. Y esa explosión puede venir como burnout, depresión, crisis existenciales o decisiones impensadas. Pero la voluntad de potencia no es mala. Solo está mal comprendida. Quiere que te conviertas en quien naciste para ser. Y ese quien no está listo, necesita ser creado por ti. Por eso Nietzsche decía, llega a ser quien eres. La frase parece contradictoria, pero es profundamente liberadora. Tu esencia no es una identidad fija, es un potencial en construcción. Para Nietzsche, lo opuesto a la potencia no es la debilidad, es el resentimiento. La persona resentida vive señalando culpables, esperando reconocimiento, mendigando sentido fuera de sí. En vez de crear, consume. En vez de actuar, se queja. Terceriza su vida, culpa al gobierno, a la familia, a la infancia, al horóscopo, al tráfico. Todo se vuelve excusa para no asumir la difícil, pero gloriosa tarea de gobernarse. Y si crees que no tienes esa fuerza, piénsalo de nuevo. Ya la has sentido. Fue en aquel momento en que, incluso con miedo, dijiste lo que necesitabas. O cuando hiciste algo por primera vez y sentiste un nudo en el estómago, pero lo hiciste igual. Fue cuando decidiste terminar un ciclo aunque no tuvieras garantías de lo que vendría después. Esos son destellos de tu potencia. Y está ahí, esperando ser cultivada. Nietzsche proponía una nueva forma de existir, la del espíritu libre, aquel que vive más allá del bien y del mal establecidos, que no se somete a dogmas, que piensa con el cuerpo, que afirma con actos, que crea valores propios. Este tipo de ser humano no vive para encajar, vive para realizar una misión interior, una coherencia profunda entre lo que siente, piensa y hace. Pero ¿cómo cultivar eso en el día a día? Comienza con pequeños actos de afirmación. Decir no a algo que viola tus valores. Elegir la verdad, aunque sea incómoda. Cuestionar hábitos, relaciones, creencias. Aceptar el conflicto como parte del crecimiento. Y, sobre todo, desarrollar una mirada brutalmente honesta sobre uno mismo. No para juzgarse, sino para conocerse.
La voluntad de potencia es la capacidad de sostener tu propia transformación sin esperar aplausos, de continuar incluso sin aprobación, incluso sin entender todo. Nietzsche no prometía paz, prometía fuerza. Fuerza para bailar en el caos, para reírse de la tragedia, para renacer de las cenizas sin necesitar un salvador. Eso es lo que él llamaba gran estilo de vida, vivir como una obra de arte en construcción. Y quizá estés sintiendo ahora ese llamado. Una inquietud interna, unas ganas de algo mayor, más auténtico, más verdadero. Si es así, debes saber, ese es el inicio del despertar de tu voluntad de potencia. Y la próxima parte de este vídeo va a ayudarte a transformar ese despertar en acción real. Ahora que comprendes lo que está dormido dentro de ti, ha llegado el momento de una revelación. Prepárate para ver tu propia historia con nuevos ojos, porque tal vez eso que llamas fracaso sea solo la potencia esperando nacer. A veces, conceptos filosóficos como la voluntad de potencia pueden parecer lejanos, abstractos. Nietzsche hablaba en términos intensos, provocadores, y eso es esencial. Pero para realmente sentir lo que él quería decir, necesitamos sumergirnos en una experiencia, una historia, porque es a través de la narrativa que nuestro inconsciente comprende lo que el intelecto se resiste a aceptar. Y hay una historia, antigua y presente al mismo tiempo, que expresa con perfección ese proceso de despertar. Había una vez un hombre que vivía en una aldea pequeña, rodeada de montañas altas y silenciosas. Desde niño, escuchaba decir que el mundo era peligroso, que las montañas albergaban monstruos y que salir de allí era señal de locura. Creció obedeciendo, aprendiendo a seguir las reglas del pueblo, repitiendo los rituales, cumpliendo las tareas con eficiencia, pero sin brillo en la mirada. Poco a poco, algo comenzó a agitarse dentro de él. Una incomodidad, un vacío que no sabía nombrar. Todo estaba bien, pero nada parecía vivo. Hasta que, un día, soñó que había una piedra negra en su pecho, y que de ella salía una pequeña grieta por donde escapaba una luz dorada. Al despertar, sintió una urgencia inexplicable. Necesitaba subir la montaña. Necesitaba descubrir qué había más allá. Por supuesto, nadie lo apoyó. Lo llamaron ingrato, irresponsable, tonto. Le dijeron que estaba tirando por la borda una vida segura. Pero algo dentro de él ya había cambiado. Por primera vez, no necesitaba permiso. Tomó algunas cosas, miró hacia atrás una última vez y comenzó la caminata. La subida fue larga, brutal. En lo alto de la montaña, el frío cortaba, los pies sangraban, el cansancio era insoportable. En algunos momentos pensaba en rendirse y regresar. Pero una voz interior, tenue, pero constante, decía, continúa. Y él continuaba. En un punto de la escalada, enfrentó una tormenta violenta. Pensó que iba a morir. Se acostó entre las piedras, llorando, en silencio. Fue allí, al límite del agotamiento, que tuvo una visión. Se vio a sí mismo, pero con un rostro diferente. Más firme, más sereno, con los ojos en llamas. Ese otro yo no lo consolaba. Solo lo miraba, como quien dice, aún no has empezado a vivir. Y luego desapareció. Al amanecer, algo había cambiado. El miedo seguía ahí, el dolor también. Pero había nacido una certeza, no regresaría. Llegó a la cima de la montaña poco después, y allí vio lo que nadie en la aldea había visto jamás, el mundo abierto. Infinito, bello y aterrador al mismo tiempo. Y entendió, finalmente, que el verdadero monstruo que el pueblo temía no estaba afuera, sino dentro de cada uno. El regreso a la aldea no sucedió, porque él nunca volvió a ser quien era. Siguió su camino por tierras desconocidas, solo muchas veces, pero siempre guiado por una nueva brújula, ya no el miedo al error, sino la fidelidad al alma propia. La piedra negra en su pecho estaba agrietada, y la luz dorada ahora iluminaba su camino. Esta historia no trata solo de coraje, habla de muerte y renacimiento, del momento en que te das cuenta de que seguir obedeciendo es el verdadero riesgo, que la seguridad que te enseñaron a buscar es una prisión invisible, y que vivir con potencia significa elegir el camino donde puedes equivocarte, caer, perder, pero aún así estar entero. Nietzsche decía que quien tiene un porqué para vivir, puede soportar casi cualquier cómo. Ese hombre encontró su porqué cuando decidió que ya no quería vivir bajo las reglas de un mundo muerto. Quiso ser creador, y eso exigió que muriera para la versión anterior de sí mismo. Y tal vez, en alguna medida, esa también sea tu historia. Tal vez estés justo en ese punto de la escalada,
entre las ganas de rendirte y la sospecha de que existe algo mucho mayor esperando por ti, si tienes el coraje de continuar. La voluntad de potencia no es solo un concepto para admirar, es una práctica para incorporar. Nietzsche creía que el ser humano no se libera solo pensando diferente, sino actuando diferente. Y para eso, es necesario crear hábitos que sostengan tu fuerza interior, incluso cuando el mundo intenta arrastrarte de nuevo hacia la mediocridad. Primer paso práctico: cultiva el silencio creativo diariamente. Un momento del día en el que te alejas del ruido externo y te escuchas a ti mismo. No es meditación pasiva, es escucha activa. ¿Qué me está pidiendo nacer? ¿Qué estoy postergando? ¿Dónde me estoy traicionando? Este simple hábito, si se hace con constancia, saca a la luz decisiones que estaban asfixiadas bajo capas de distracción. Segundo paso: escribe. Nietzsche escribía caminando, en cuadernos improvisados. Decía que el pensamiento verdadero necesita pasar por el cuerpo, por la mano, por el sudor. Anota ideas, deseos, molestias. Escribe como si nadie fuera a leerlo. Este acto simple te saca del plano del algún día lo haré y te pone en el terreno del están haciendo ahora. Tercero, desafíate públicamente en algo pequeño pero real. Publica un texto sincero, inicia un proyecto personal, di algo que sueles callar. Exponerte al juicio externo fortalece tu gobierno interno, porque cada vez que sobrevives a una mirada de desaprobación, te demuestras que no necesitas la aceptación ajena para existir con verdad. Cuarto, practica la afirmación activa. Nietzsche hablaba del sí a la vida. Esto no significa aceptar todo pasivamente, sino decir sí a las oportunidades que te sacan de la comodidad. Acepta invitaciones que te desafíen. Cambia tu rutina. Arriésgate en una conversación difícil. El sí que asusta suele señalar hacia dónde tu potencia quiere florecer. Quinto, elimina de tu vida lo que Nietzsche llamaba valores decadentes. Relaciones que te empequeñecen, tareas que drenan tu alma, ambientes que te adormecen. ¿Es radical? Sí, pero la construcción de un nuevo ser exige espacio. Y no existe creación auténtica mientras estés rodeado de influencias que te empujan hacia abajo. Sexto, aprende a celebrar la incomodidad. Cada vez que sientas miedo, inseguridad, duda, celebra. Significa que saliste de la jaula, que te estás acercando a tu núcleo creativo. La incomodidad es el territorio de la transformación. Y solo quien entra en él puede salir del otro lado más fuerte. Séptimo, desarrolla una rutina de microvictorias. Nietzsche estaba en contra de los idealismos grandiosos e irreales. En vez de esperar un gran momento de cambio, construye giros diarios. Despertarte más temprano, alimentarte con conciencia, mantener una conversación honesta, rechazar lo que no te sirve. Cada elección pequeña es un ladrillo en tu nueva estructura. Octavo, cultiva vínculos con personas que también estén en el camino de la potencia. La soledad de la subida puede ser hermosa, pero nadie escala montañas todos los días solo. Rodéate de gente que te provoque a crecer, que no compre tu versión limitada, que te recuerde, con la mirada, que aún no has llegado y que puedes ir más allá. Noveno, lee a Nietzsche con el cuerpo, no solo con los ojos. No se trata de memorizar citas, sino de absorber su coraje, su provocación, su estilo. De leer un párrafo y dejar que te incomode hasta hacerte cambiar. Su filosofía no es ligera, pero es liberadora. Úsala como espejo, no como escudo. Décimo, revisa tus rituales diarios. Cada hábito es un voto por quien te estás convirtiendo. Tu mañana define tu noche. Lo que consumes define lo que creas. Si tu rutina está dominada por distracciones, tu potencia estará anestesiada. Gobierna tu agenda o ella te gobernará a ti. Y finalmente, mírate ahora mismo y elige una única acción que puedas hacer hoy, todavía hoy, que esté alineada con tu voluntad más profunda. No necesitas ser perfecta, solo necesitas ser real. El camino de la potencia comienza con pasos pequeños, pero dados con firmeza, con presencia, con decisión. Porque al final, vivir con potencia es eso, tener el coraje de ser tú por completo. Y no hay nada más transformador, más raro y más necesario en este mundo. ¿Te has dado cuenta de cómo evitamos mirarnos al espejo de verdad? No al del baño, sino al más profundo, el espejo del alma. Huimos de él con compromisos, redes sociales, distracciones. Pero de vez en cuando, aparece. Ineludible. Hoy, tal vez, haya surgido en forma de estas palabras. ¿Y qué viste en ese espejo? ¿Un reflejo de quién realmente eres o solo de la versión que aprendiste a representar? Tal vez viste un cansancio silencioso, una frustración que no sueles nombrar.
O tal vez una fuerza olvidada, unas ganas de romper con todo aquello que te limita en silencio. El gobierno de uno mismo comienza en ese punto, cuando te cansas de fingir que todo está bien. Cuando el malestar se convierte en combustible. Cuando el pensamiento se convierte en acción. Cuando la teoría se convierte en sangre. La potencia de la que hablaba Nietzsche no grita, se manifiesta cuando eliges ser tú mismo, aunque nadie te esté mirando. Mucha gente seguirá viviendo en automático, repitiendo los mismos patrones, conformándose con pequeñas distracciones para no enfrentar el vacío. Pero tal vez tú estés listo para algo diferente, para vivir con más presencia, más dirección, más coraje, para salir de la aldea mental que te enseñaron a habitar y comenzar a escalar la montaña de tu propia existencia. No esperes estar listo. No lo estarás. Empieza igual, con duda, con miedo, con tropiezos. Empieza aunque tu voz aún tiemble, aunque el camino parezca incierto. Porque cada paso dado en dirección a tu verdad fortalece tu presencia en el mundo, y eso ya lo cambia todo. La voluntad de potencia no exige perfección. Exige presencia, fidelidad a lo que pulsa dentro de ti. Y eso ya es un milagro cotidiano. Decirle no al mundo para decirte sí a tu esencia. Crear un espacio interno donde tu voz ya no necesite pedir permiso para existir. Si esto te tocó, comparte en los comentarios la frase: yo elijo gobernarme. Esa elección es el inicio de algo nuevo. Un gesto simbólico, pero poderoso, que marca el momento en el que dejaste de ser uno más en la multitud y empezaste a escribir tu propia historia con letra firme. Y si ya viviste algo parecido, una ruptura interna, un salto hacia lo desconocido, compártelo también. Tu historia puede ser el soplo de coraje que otra persona necesita ahora. No subestimes el poder de tu relato. Si quieres seguir explorando este camino, esta senda de pensamiento, verdad y transformación, activa las notificaciones y suscríbete. Aquí, la filosofía no es para adornar estanterías, es para vivirse. Percibir cómo gobernarse a uno mismo, como nos enseña Nietzsche, es un paso poderoso. Pero, ¿y si te dijera que para mantener ese gobierno firme, también necesitas entender el juego de los demás? Nietzsche te mostró cómo pensar y comandar tu propia vida. Ahora es momento de dar el siguiente paso, aprender con Maquiavelo cómo no volver a ser engañado nunca más. Porque de nada sirve saber mandar, si no sabes protegerte. Te dejé aquí en la pantalla final un vídeo donde vamos a mostrarte cómo identificar y lidiar con quienes intentan manipularte, y así, seguir firme en tu evolución. No te detengas ahora. Ve allá y continúa tu camino. Quédate cerca. Hay mucho más esperándote aquí. Suscríbete al canal y conviértete en un pensador más.